José Dantes Díaz está aquí, abogado José, ¿verdad? Así es. Sí, abogado y además un trabajador incansable, 24 horas ahí buscando títulos para la gente, porque aquí se ha repartido títulos que va. Nunca en la historia de la República Dominicana ningún presidente había entregado la cantidad de títulos que ha entregado el presidente Danilo Medina a dominicanos y dominicanas, ya sea de su parcela, ya sea de su vivienda, su solar, etcétera, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar con José Dantes Díaz, director ejecutivo de la Comisión de Titulación de Tierras del Estado. Es una comisión permanente, ¿verdad, José? Así es, permanente de titulación de terrenos del Estado. Arrancaremos tan pronto recibamos a Kenia, del Café Santo Domingo, compañera Kenia que viene todos los días aquí a traernos ese soplo de aliento, ¿verdad? De sabor de nuestro café, del Café Santo Domingo. Gracias, Kenia, muchísimas gracias. Y bueno, deseándole a todo el mundo salud, ¿verdad? Con este sorbo de Café Santo Domingo, arrancamos. José Dantes Díaz está aquí para hablar de titulación de terreno. ¿De qué estamos hablando? Como hablamos de titular un terreno, porque se oye fácil, se oye una palabra, titulación, ¿verdad? Pero todo el proceso que hay detrás de eso, José, ¿no? Titulación. Cuéntanos, claro. Bueno, mira, realmente, Ramón, la titulación es un proceso mediante el cual el Estado trata de buscarle la formalización de la tenencia de la tierra, ya sea de una parcela, ya sea de un solar, ya sea de una casa, que el Estado haya hecho a través de uno de sus tantos proyectos. Desde el año 62 para acá, tanto con la distribución de tierras para los mismos campesinos como para la construcción de las viviendas que se hicieron desde el 66 para acá. Reforma agraria. De la reforma agraria, donde en 55 años se asentaron cerca de 125.000 parceleros. Eso por un lado, pero por otro lado los proyectos de viviendas que se fueron creando desde el 66 hasta la fecha, pues crearon toda una masa de inmuebles que simplemente fueron asignándose a cada quien, pero que no fueron titulados, o sea, que no se le sacó la cédula, vamos a decir, de cada uno de esos bienes inmuebles. Y bueno, con esa cédula es lo que se garantiza el derecho de propiedad que tiene cada quien sobre cada uno de estos bienes inmuebles. Y en ese sentido, desde hace 55 años, pues se había creado toda esta masa extralegal de bienes, donde los parceleros no tenían acceso al crédito formal, la gente que había recibido casas, bueno, tenía una casa y tenía la llave de la casa, pero no los documentos que le hiciera dueño de esa casa o de ese solar. Y en ese sentido, en el año 2012, pues se crea esta institución con el fin de poder dar títulos a todos estos proyectos que realmente datan, vuelvo y digo, desde hace más de 55 años. 55 años. 55 Estamos años. retomando un proceso que se había iniciado hace 55 años. Oiga usted, ¿de qué se trata? Y bueno, retomamos el camino, porque nadie estaba titulando terreno. Esos terrenos no los estaba titulando. El único que se ha preocupado por eso ha sido Danilo Medina. Y eso hay que decirlo con sinceridad, con honestidad, sin mezquindad. Es el único que ha dicho, pero vamos a hacer. Ojo, óyeme algo. Si bien es cierto que es en esta gestión donde se ha creado toda una política pública a través de una institución que se encargue de dar realmente la respuesta a esta problemática desde hace más de 5 décadas, no es menos cierto que en el año 98 se creó para el IAD una comisión de titulación de los parceleros, pero realmente fueron unos resultados muy precarios y eso no tuvo ningún resultado. O sea que eso como que se ha quedado así en el limbo. En el año 2001, el expresidente de la República intentó también como llevar a cabo un plan a través de bienes nacionales, pero luego eso finalmente derivó, yo no sé si tú habrás recordado, en unos casos de corrupción, donde lamentablemente todos los funcionarios que estuvieron trabajando en eso pues fueron realmente sometidos, ¿no? Porque en la tenencia de la tierra hay muchos intereses. Hay muchos intereses porque, como tú bien sabes,
en la década de los 60, la forma en que el Estado trató de contentar a esos remanentes de la dictadura era como dándole tierra. Y fueron dándole tierra a todos estos grandes jefes militares de los tiempos de la dictadura, y en ese sentido se fue creando toda una bola de nieve donde los terrenos del Estado fueron a ir parando a manos de particulares. Y eso también ha sido una parte de la problemática, porque cuando vamos al campo y nos damos cuenta de cuál es el inventario que tiene cada una de las instituciones, pues son datos que no son realmente fidedignos. ¿Por qué? Porque hay datos que están sobre los documentos que no se corresponden con la realidad. Sin embargo, en los últimos 4 años desde que se ha creado esta institución, yo sí te puedo decir que hemos avanzado lo que nadie nunca pensó que se podía hacer en 4 años. Hasta tal punto que para finales ya de este próximo mes nosotros vamos a haber llegado a los 40.000 títulos entre parcelas, entre solares y entre, de las viviendas sociales que se han creado. Solo para que tú tengas una idea de la magnitud de la problemática. En el caso de los parceleros, que se han asentado cerca de 120 a 125.000 en 55 años. Desde el año 62 hasta el 2013 solamente se había titulado menos de 14.000, pero no como parte de una política pública, sino como parte de un esfuerzo individual de cada una de estas personas que en esos 53 años fue a la institución tratando de buscar que fuesen titulados. O sea, no el Estado cumpliendo con su rol de tutelar un derecho fundamental como ese mismo derecho de propiedad que está contemplado ahí en la Constitución, sino cada quien de forma individual buscando la protección de ese mismo derecho fundamental. O sea que lo que hemos hecho en prácticamente 4 años es algo que duplica lo que se intentó hacer en los últimos 53 años. 53 años. Así es. Eso es sencillamente impresionante. Impresionante. Sobre todo a la luz de lo que significa conseguir un título. Porque es bueno que la gente entienda cuál es el proceso que se sigue antes de llegar ahí. Hasta llegar ahí, a ese punto, el título. El título. Lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás es un proceso muy complejo, es un proceso técnico, es un proceso legal, es un proceso que te puede tardar desde, en este caso, como lo hemos hecho ya, en el caso nuestro, 5, 6, 7 meses, hasta 3 o 4 años. O sea, yo conozco casos de gente que han intentado hacer su proceso y que le ha tardado 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque, toda la parte que tiene que ver con el sometimiento del expediente técnico, el sometimiento del expediente ante los tribunales de tierras, pues eso está en una esfera distinta a la nuestra, que es el Poder Judicial. Y en ese sentido, por la falta, vamos a decir, de una cartografía actualizada y por el desorden histórico que ha existido en todo este sector donde hay ciertas provincias donde hay más títulos que tierras, pues todo eso creó una situación que te transformaba el trámite en un caos. ¿Por qué? Porque, para tú poder llevar a cabo cualquier proceso técnico, ya sea de subdivisión, de un deslinde, tú tenías que poder garantizar que de donde tú te ibas a deslindar era una tierra que estaba saneada, una tierra que tenía título o que tenía una carta constancia, donde se hace ver que dentro de una parcela madre, por ejemplo, de 1.500 metros, tú tenías 500 metros, pero la carta no te dice dónde dentro de esos 1.500 metros están esos 500 metros tuyos. Entonces ahí viene la parte técnica de determinar e individualizar el predio que a ti te toca, con unos sistemas nuevos de georreferenciación que hay a partir de la ley 108-05, y luego de eso, luego de que tú pasas por todo ese proceso técnico que, dicho sea, es muy costoso, cualquier proceso técnico de eso te anda entre 50 a los 75.000 pesos, posteriormente entonces luego tienes que ir al tribunal de tierras. Si te tratan bien.
si te tratan bien, exactamente, si te tratan bien. Hay tipos que tienen los juegos pesados, claro, porque y te están dándole larga, y no, espérate que ahora va cosa allí. Porque también depende de dónde quede. Mientras más lejos esté, más caro es. ¿Por qué? Porque tiene que desplazarse la brigada, hay unos costos asociados ahí en ese sentido, pero luego de que ya tú pasas de esa fase técnica, entonces vas al entramado judicial y entras a los tribunales, donde ahí puede pasar muchísimo tiempo. Y puede pasar tiempo si no hay ningún tipo de litis, pero si hay una litis, por ejemplo, si alguien está reclamando parte de ese mismo terreno o está reclamando de que tu deslinde le toca parte de su propia propiedad, entonces ahí se te complica y tarda mucho más tiempo. Y cuando tú sumas todo eso, entonces es que se te convierte en un proceso extremadamente largo. ¿Qué hemos hecho en este caso aquí nosotros? Bueno, hemos creado con ese mismo poder judicial, todo un procedimiento para que nuestros casos, cumpliendo con todo lo que manda la ley, los reglamentos, se pueda circular o transitar de una vía expedita. ¿Por qué? Porque, bueno, esto se trata de una política pública donde ambos poderes tienen un nivel de responsabilidad y un nivel de participación. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros sacamos los primeros proyectos, que los sacamos en 7 u 8 meses, con más de 4.000 títulos, nadie creía que fueran títulos ciertos. Decían, pero ¿cómo es posible que en 7 meses hayan sacado 4.000 títulos cuando yo tengo casos de 5 títulos y tengo 2 años? Bueno, porque lamentablemente en el caso de los ciudadanos normales tenían que pasar por todo ese proceso burocrático. ¿Por qué? Porque la capacidad de gestión de esos órganos de mensura catastrales de los tribunales de tierra no estaban lo suficientemente fuertes para poder dar respuesta a todas esas demandas. Pero desde hace varios años para acá, debo realmente reconocer que ellos han ido cambiando, han ido transformando su cultura de trabajo, pero más que eso realmente es que hay un grave problema que subyace y es la tenencia de la tierra aquí no está totalmente documentada. O sea, vuelvo y digo, aquí hay varias provincias donde hay más títulos que tierras, hay más metros en un documento que lo que hay físicamente. Entonces eso es algo grave. ¿Por qué? Porque hay que ir depurando cada uno de estas parcelas, cada uno de estos terrenos. Pero en el caso nuestro lo que te puedo comentar es que de una extralegalidad que, por ejemplo, nosotros teníamos de 120.000 parceleros, ya en solo 3 años nosotros vamos por 18.000 titulados, frente a los menos de 14.000 que en 55 años intentaron titularse. Pero por otro lado tú tienes también los barrios, todos esos barrios que se fueron creando de una manera, vamos a decir, espontánea hasta cierto punto, o que el Estado reubicó por alguna causa de algún ciclón, un huracán y los puso en un terreno X, pues hemos ido también trabajando en todo ese sentido, regularizando la tenencia en los terrenos del Estado. Y realmente yo te puedo decir que hasta cierto punto nos han tomado como un referente, porque en el caso, por ejemplo, de Panamá, cuya experiencia yo fui a ver hace unos cuantos meses, en 4 años ellos van por cerca de 30.000 títulos, en 5 años, perdón. Y en el caso nuestro, en 4 años, nosotros vamos por casi 40.000 títulos. 40.000 títulos. Ahora en este mes, en total. Instituciones que están involucradas en esto, porque en esto está Bienes Nacionales, está el IAD. Está Bienes Nacionales, está el IAD, está el CEA, está el INVI. Pero ¿cuál es el tema, Ramón? Y esto es algo aquí que yo creo que ya nosotros debemos verlo quizás desde un punto de vista mucho más sustantivo institucionalmente. Las funciones de estas 4 instituciones no es titular. Las funciones del IAD es llevar a cabo la reforma agraria, que ya concluyó para mí, pero fortalecer a ese productor en términos de técnica de cultivo de la tierra, ¿no? De ver de cómo él puede maximizar la producción. Por otro lado, el INVI no está para estar tampoco titulando, está para crear la política de vivienda y de los asentamientos dignos, los asentamientos humanos dignos. Por otro lado, el CEA. El CEA ya realmente dejó de ser lo que fue en aquel tiempo, un emporio para haber manejado todos los ingenios para la producción de la caña, pero que con la capitalización, al transferir todos esos ingenios, se quedó con un patrimonio de tierras que lo que ha hecho es venderlo, pero lo ha vendido sin ningún tipo de procedimientos. Y ahí entonces se ha creado toda esta situación
que complejiza aún más. Y lo que hemos hecho es, con cada una, ir depurando los casos, los proyectos y las zonas que se pueden titular. Y digo que se pueden titular porque hay zonas que por más que uno quiera, hay obstáculos legales que impiden que puedan ser en este caso titulados, como por ejemplo tierras de propiedad privada que se han declarado de utilidad pública pero que no se han pagado. Bueno, lamentablemente en esos casos, por más que uno quiera, hasta que el Estado no le pague a los dueños de esos terrenos, pues no hay forma de que uno realmente pueda, entonces en este caso titular. Lo que sí te puedo decir es que en 4 años nosotros hemos hecho lo que en 55 años nunca nadie hizo. Así es, sí. Más de 40.000 títulos. Sí, de propiedad. así es. Y como tú decías, es un proceso largo llegar y además lo que cuesta, el cuesta costo, mucho. ¿Cuánto representa para el Estado dominicano 40.000 títulos? Es Mira, decir, la titulación de 40.000 y cada vez. Cuando claro, hablamos de un título hablamos de una familia. Claro además, que sí, hablamos de 4 o de 5 personas. O sea, sí. cuando yo te hablo de 40.000 títulos, yo te hablo de que cada uno de esos títulos impacta entre 4 a 5 personas. O sea que los 40.000 títulos son más de 160.000 gente que estamos impactando de una forma positiva que ya tienen la seguridad jurídica de esa tierra, acceso al crédito ya formal, que no tienen que ir al prestamista que está ahí en la esquina que le cobra a un 20%, pero tienen ya la garantía de que en el caso de que los padres ya no estén, pues sus hijos los van a poder tener de forma legal sin ningún tipo de preocupación. Costos. ¿Cuánto cuesta la titulación? Si tú te vas a precios de mercado, aquí realmente se ha creado toda una distorsión con este tema por el hecho de que los técnicos que hacen todos estos procesos, dice la ley, que sus nombres quedan vinculados por 20 años al expediente. O sea, que si algo mal pasa con el expediente y acaba en los tribunales, esa persona puede ser pasible de algún tipo de demanda. Por esa razón los costos, ellos los han subido porque simplemente dicen, es mi responsabilidad. Claro, pero si usted hace un buen trabajo, usted puede estar tranquilo de que nada le va a pasar. Por ejemplo, un deslinde de una porción que sea más o menos promedio, yo te voy a decir de que de 20, 25 tareas de tierra en una provincia que no sea muy lejana, te puede andar entre 50 a 75.000 pesos. Eso es solamente en la parte técnica. Cuando tú le sumas a eso la parte legal, donde viene el abogado a hacerte tu proceso legal, va al tribunal de tierra, si te postula, fácilmente eso te sale en 20, 25.000 pesos. O sea, cerca de 100.000 pesos. Cerca de 100.000 pesos. Claro. Entonces, cuando tú calculas los 40.000 títulos a 100.000 pesos, estamos hablando de cuánto dinero. Claro. Ahora, ¿en cuánto le sale a la comisión? ¿Tú sabes en cuánto le sale cada título a la comisión? Ya tú sabes que uno de esos títulos anda por cerca de los 100.000 pesos. A la comisión le sale en menos de 5.000 pesos cada título. ¿Por qué? Porque allá nosotros tenemos todo un departamento técnico y un departamento totalmente legal que son los que se encargan de todos estos procesos. Allá yo tengo 9 brigadas técnicas que son las que salen de martes a sábado a peinar los campos, a hacer las mensuras de las parcelas, de los solares, de las viviendas, y posteriormente, después que se hace todo ese proceso, entonces va todo un equipo de la parte legal a hacer un censo social para poder determinar quién está sobre cada parcela o sobre cada casa. Y luego de eso, entonces, que se recopila toda esa información, se verifica para poder garantizar que quien se está hoy titulando ahí es a quien le corresponde. ¿Por qué? Porque se dan muchísimos casos de que, lamentablemente, con las instituciones, eso era más antes, pero ya se ha ido corrigiendo, con las instituciones había mucha gente que se presentaba como que era dueño de una parcela sin serlo. Y se creaba la situación de que cuando ya tú habías levantado a Ramón Tejada en una parcela X, cuando regresamos a hacer el censo, se nos presentaba alguien y simplemente decía, miren, cuando vinieron la semana antes pasada, quien se presentó fue un primo mío, él no es dueño de eso, la que es dueña soy yo. Entonces ahí hay toda una labor de investigación social que hay que hacer. O sea que en el caso nuestro no es solamente hacer una parte técnica y una parte legal y una parte social, sino también allá uno sirve
de consejero matrimonial, de psicólogo, porque se dan situaciones entre las familias. ¿Por qué? Porque la tierra es lo más preciado después de la vida. Y bueno, hemos visto situaciones donde hay gente que se quitan la vida por una tierra. Tú has visto casos, por ejemplo, hubo uno hace unos cuantos meses de alguien que quiso vender la casa familiar y lamentablemente mató a dos o tres miembros. Pues cuando hay un título y el título dice claramente quién es el dueño, todo ese tipo de cosas desaparece. O sea, ya no hay ningún tipo de conflicto de que usted me ha tomado un metro de tierra, de que esto es mío, de que esto es suyo. Entonces, todo ese proceso técnico, social, legal y registral, que es cuando salen los títulos finalmente, que es lo que todo el mundo ve. ¡Ay, mira mi título! Bien, pero eso lleva todo a una carpintería interna que nadie se imagina el costo en términos de horas y de sacrificios que hay. Yo en este caso particularmente, estoy yendo todos los sábados, casa por casa, para poder llevar los títulos a esas familias de escasos recursos que no pueden ir a la capital, que no pueden aquí venir a la capital a buscar sus títulos. Y yo me encuentro con gente en sillas de ruedas, en camas postrados, que no se pueden parar y que si tú no les llevas los títulos, jamás ya ellos lo van a poder tener. Entonces la titulación tiene un alto contenido social que impacta de forma directa no solamente en el bienestar financiero de esa familia, sino en la tranquilidad familiar también. Y eso es lo que hemos hecho durante los últimos 4 años. Y la intención es que al 2020, pues, que se hayan podido titular 100.000 inmuebles, incluyendo los apartamentos, que es el gran dolor de cabeza. Es el gran dolor de cabeza porque hay todo un factor ahí que para poder hacerlo hay que tener planos y la mayoría de todos esos apartamentos, esos multifamiliares que había hecho Balaguer, los planos no existen, no aparecen. Y estamos entonces trabajando en rehacer los planos que se pueden rehacer, porque hay unos planos que no hay forma. Los planos sanitarios, los estructurales, ya no hay forma porque ya eso está ahí hecho. Y con mi querido amigo Gonzalo Castillo estoy intentando ver de qué forma nosotros buscamos pues una buena solución en ese sentido. Impresionante. Cuando hablamos de 40.000 títulos estamos hablando por lo tanto de un aporte del Estado, pero de un aporte en dinero, ¿de cuántos millones de pesos? Mira, estamos hablando de un aporte impresionante. Mira, yo te puedo comentar que esos 40.000 títulos nos tienen que haber salido a nosotros en menos de 200 millones de pesos. 200 millones. Menos de 200 millones de pesos en 4 años. Y creo que realmente sería algo menos. Ahora, cuando tú comparas eso con lo que te costaría en el sector privado haber hecho todo este trabajo, 40.000 títulos a 100.000 cada uno, tú estás hablando de mucho dinero. Tú estás hablando de 4.000 millones de pesos. Probablemente. Probablemente. Es decir, que el Estado dominicano, el gobierno del presidente Medina, ha hecho un aporte no solamente en términos de institucionalizar algo, claro, de formalizar algo que estaba ahí. A la libre. A la libre y además que estaba dando problemas realmente en el país porque estamos hablando de que alguna de esa gente que recibió esos terrenos en los años 60, 70, 80, del doctor Balaguer sobre todo, lo que hizo fue subdividir eso y entregarlo con cartas. Y venderlo a una quinta, a una sexta persona. Exacto. Óyeme algo, Ramón, sobre eso. A mí el año pasado nosotros habíamos titulado en San Isidro Labrador. Ese fue el primer asentamiento que se creó en el 1963, que Juan Bosch lo formalizó. Y ese fue titulado hace un año. O sea, del 63 al 2016, tú estás hablando de 53 años. 53 años. O sea, tuvo que ser un discípulo de Juan Bosch, preocupado por esa situación, que haya realmente despertado esa conciencia de que eso es una deuda histórica que el Estado tiene que saldar, y eso es lo que hemos estado trabajando a lo largo y ancho de todo este país. Ya nosotros hemos prácticamente trabajado en alrededor de 17 provincias, en 27 municipios: San Cristóbal, Baní, Azua, San Juan, San Francisco, en Nagua,
en Puerto Plata, en Monte Plata, en San Pedro, en Valverde, en Cotuí, próximamente para tu conocimiento. Esto es una primicia. La próxima semana nosotros vamos a estar entregando alrededor de 780 títulos de parcelas de arroz en la zona de Nagua y de Villarriba. Y creo que a la tercera semana del mes de diciembre también vamos a estar entregando alrededor de 1.700 títulos en Santiago por un lado, por Villabao y por Finca de Áciba, por Hato del Yaque, y en Villa Altagracia 1.800 títulos. O sea, que cada mes nosotros estamos impactando en una provincia distinta, en un municipio distinto, y esto es algo que se traduce en un empoderamiento de todas estas personas que están siendo tituladas, porque desde que tienen su título, número 1, tienen ya la seguridad de que eso es suyo. 2, le aumenta el valor de su parcela. O sea, hay un productor de cereza de San Cristóbal, que él nos comentó que desde que le dieron su título, él fue al banco, buscó un préstamo y pudo aumentar su producción y pudo emplear a 2 personas más para ese trabajo. O sea que hay un efecto multiplicador realmente que crea riquezas de forma local, y esto es parte de lo que se desprende de esa misma titulación definitiva. De modo que ya podemos ver cuál es el impacto de todo este proceso de titulación. Claro que sí. Hay un proceso de formalización, de institucionalización, un proceso de inversión del Estado, además una inversión cuantiosa del Estado en términos de millones de pesos. Pero ojo, cuando tú te pones a ver, si andamos cerca de los 200 millones, en 4 años, son menos de 50 millones al año. 50 millones. O sea que realmente no es muy significativo para el impacto que esto tiene en más de 160,000 personas. Aquí yo lo que creo que... ¿Cómo eso se multiplica, como tú dices, ¿no? Cada vez que una gente tiene un título, el crédito, accede al crédito, la producción que se aumenta, los empleos, o sea... Totalmente, Ramón, pero la bancarización de todas estas personas, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que se tituló en Pizarrete, 214 familias, que desde el año 56 estaban en unos terrenos, y bueno, y el Estado de forma implícita ya le había reconocido el asentamiento cuando le hace calles, le tira el fluido eléctrico, agua, etcétera. ¿Qué ocurrió con ese proceso? Que con ese proceso, para ellos poder ser titulados, ellos tenían que pagar una cuota mínima que iba entre 1,000 pesos a 4,000 pesos por su título. Nadie tenía cuentas de banco. ¿Qué se hizo con el Banco de Reservas de Nizao? Se les creó una cuenta a cada uno de ellos y todos fueron bancarizados. Y hoy día todos ellos son los sujetos de crédito de esa sucursal de ahí. O sea que hay todo un movimiento que se crea en torno a toda esta situación que realmente impacta de una manera totalmente positiva para esas comunidades. Y hablamos de que... la meta es 120,000 títulos. Bueno, actualmente son 15,000 por cada año. O sea que si nos vamos de aquí al año 2020, estamos hablando de 60,000. Más los 40,000 que ya casi estamos en este mes de diciembre, serían cerca de 100,000. Ningún país en el mundo había titulado tantos títulos en tan poco tiempo. Vuelvo y te digo, estuve por Panamá, en Panamá hicieron toda una fiesta porque en 5 años ya ellos habían llegado al título 30,000. Nosotros en 4 años vamos ya casi por el 40,000. O sea que realmente ha sido una de las políticas públicas más exitosas de esta gestión de gobierno. Y tal y como yo he dicho en varios de mis discursos, esto es otra revolución que se ha estado creando, pero es una social, porque impacta de forma transversalmente, multifactorial. La seguridad jurídica, el acceso al crédito, la herencia que pueden tener los familiares cuando ya ese padre o esa madre no esté, y la tranquilidad familiar que le brinda de que ya nadie, absolutamente nadie puede cuestionar ese derecho de propiedad. ¿El qué nos resta por hacer ahora para que esto ya se pueda consolidar? Repensar el accionar de las instituciones del Estado. Ni bienes nacionales, ni el SEA, ni el IAD, ni el INVI están facultados ni estructurados para poder llevar a cabo todo esto. De verdad que no.
cada una de esas instituciones tiene sus otras funciones que la ley manda. Lo que toca ahora es sentarse a repensar todo esto y ver cómo este órgano rector que integra todas estas instituciones, que ha hecho todo este trabajo con el apoyo ciertamente de esas instituciones, entonces asume ya de una manera, bajo un nuevo marco legal, lo que es la titulación y la regularización, no solamente de todos esos proyectos, sino de todos los terrenos que no están saneados, que son, yo te diría, casi la tercera parte del territorio nacional. Wow. Es impresionante. O sea que hay trabajo para años. No, hay trabajo por lo menos para 8 o 10 años más. Hay algo, José, en lo que quizás uno no repara tan fácilmente, pero que es una realidad también brutal. Esos terrenos han traído desgracias, aquí hay gente que ha muerto, y estafa que no tiene nombre, porque a cada rato aparecía un abogadito que decía, yo te ayudo con eso, no te preocupes, apártame ahí tanto para comenzar. Dame 10,000 que yo comienzo con eso, pero después aquello, el título nunca llegaba. Porque era mentira. Y el título nunca llegaba. Porque era mentira, porque todo eso ha sido realmente parte de un esquema de fraudes que se viene llevando a cabo desde hace más de 25 años. Entonces gente que no son conocedoras y gente que creen en alguien que le aparenta, ¿no?, que representa una de estas instituciones y que el acto jurídico que está llevando a cabo es un acto legal, pero no lo es. Entonces se envuelve en esas mafias que le quitan dinero, que le dan vuelta, y bueno, ya lo hemos visto con las dobles y con las triples ventas y con gente que le venden sueños. Hasta que no se creó esta institución y hasta que no se fueron viendo los resultados, nadie creía. Yo te puedo decir que cuando yo iba a cada pueblo, todo el mundo decía, otra vez, yo tengo 15 años oyendo lo mismo, esto es más de lo mismo. Cuando fueron viendo que era algo serio, que el personal que estaba trabajando de nuestras brigadas técnicas de la parte legal es un equipo de gente joven que no tiene nada que ver con esas prácticas de antes. Entonces se fue creando la credibilidad que estaba perdida desde hace más de 30 años, hasta tal punto que hoy día ya nosotros tenemos toda una avalancha de comunidades que van pidiendo ser titulados. Yo quiero que ustedes me titulen, pero ustedes, no tal institución ni tal, no, ustedes. ¿Por qué? Porque se han visto todos esos resultados. O sea, cada mes nosotros estamos entregando títulos con el mismo presidente, que para él esto es 1A. Él a cada rato pregunta, ¿cuándo es? ¿Dónde hay más? Y él está totalmente pendiente, y yo creo que eso realmente ha sido parte del éxito. Es la voluntad política expresada en la máxima autoridad que ha dicho, esto para mí es una prioridad, porque él cree que los pueblos que se han podido desarrollar son los pueblos que le han dotado de un título de propiedad a cada uno de sus ciudadanos. Y nuestra función es realmente esa, tratar de que de aquí al año 2020 podamos crear un país de propietarios. De propietarios. No solamente se ha resuelto el problema formal, digamos, ¿no?, de formalizar la propiedad, etcétera, una inversión multimillonaria del Estado, y desde luego, ¿cuánto representa eso ahora en valor para las personas, lo que representa ese título ya? O sea, porque eso se multiplica el valor de la tierra inmediatamente. Claro que sí, inmediatamente. O sea, sube todo ese capital muerto que existía en esos 40,000 inmuebles, ya son sujetos de crédito. Entonces ya eso te mueve toda la economía. Ese es el tema. Y ojo, tú quizás me pudieras preguntar, o algunos de los televidentes quizás pudieran pensar, bueno, pero esto cuentan con una superestructura. No, nosotros somos apenas 60 y algo de gente. 60 y algo de gente que estamos trabajando de lunes a sábado en el país entero para poder brindar todo este servicio y para poder cumplir con esa meta presidencial de lograr que nuestro país pase de ser uno de la informalidad en esta tenencia a ser los propietarios de cada uno de sus solares, de sus parcelas o de sus viviendas estatales. Y se ha resuelto de esa manera un problema que trajo tragedias al país, que yo lo sé, porque hubo muertes. Esto trajo muertes. Gente que ya se me metió 1 metro ahí, no, y lo resolvían a los mochos, iban a los machetes y a la pistola y a los tiros. O sea que estamos hablando de un proceso modélico, paradigmático. Esto es único,
realmente en conseguir en 4 años un rendimiento como ese. Eso es realmente impresionante, y bueno, solamente con una vocación política y con una vocación, una persistencia como la del presidente, que forma este equipo, y son este equipo que se va a encargar de eso. Así es. Y además, bueno, pues motoriza todo el aparato jurídico que después tiene que ir a decir, no, esto es así. Más el conocimiento técnico, porque estamos hablando que ustedes están georreferenciando, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, con GPS, cada propiedad queda georreferenciada. Con la ley 10805 ya eso es una de las particularidades que deben tener, es como la cédula de identidad. Cada parcela tiene su designación posicional, sus 12 números, que las ubican en tiempo y en espacio, y eso no hay forma de que puedan haber dos con un mismo número ni con una misma posición. O sea que en ese sentido se ha ido actualizando de una manera práctica la cartografía nacional. Y el catastro, ¿no? Y ese catastro que no existe. Porque ese es otro de los graves problemas, que cuando uno llegó allí nos fuimos dando cuenta de que no existen planos catastrales, de que no existe la cartografía nacional que nos permita decir cuál es la situación real, y los estudios que hay son estudios de hace más de 11 años, preliminares sobre la extralegalidad de la economía informal, donde simplemente se decía en esta zona hay un tanto por ciento, en esta zona hay un tanto por ciento, pero no estaba en planos catastrales. Y fruto de todo este proceso que hemos ido llevando, pues eso ha ido sumándose a esa cartografía y ha ido como limpiando un poco donde hemos ido trabajando, pero aún queda muchísimo trabajo por hacer. Claro. Así es. José Dantes Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha estado aquí con nosotros, ofreciendo pues datos formidables sobre este proceso de titulación de tierra y de propiedades en sentido general que ha estado llevando a cabo el gobierno dominicano, y que fue una iniciativa de las que el presidente Danilo Medina allá en el año 2000 había hablado. O sea que hay que resolver este problema. Este es un problema grande y no podemos dejar que siga creciendo. Hay que resolver este problema. Es un problema grandísimo, pero bueno, hay que comenzar, porque si usted va lejos, lo mejor que hace es comenzar a caminar de una vez, porque si no, no llega nunca. De manera que lo que ha estado ocurriendo es una verdadera revolución también en materia de formalización de estas propiedades y de saneamiento. El saneamiento de toda la cartografía y de todo el catastro nacional. José, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Ramón, siempre muy complacido. Estas informaciones, y bueno, nosotros estamos dándole seguimiento a esas entregas de títulos que está llevando a cabo el presidente de la República en todo el país, de manera que nos encontraremos ahí. Allá nos veremos entonces próximamente. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, José, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, y no se muevan, no se vayan, porque tenemos más contenido. Ecomundo, Economía, aquí en Ojalá con Lucas Vicens, no se mueva de ahí. En 5 años de Danilo Medina, definitivamente, República Dominicana crece y se democratiza.